ver el cariño que ustedes demuestran es una gran bendición y de todas las maneras posibles también es una extensión del cariño que su pastor les enseña para que ustedes puedan demostrar. Y eso habla muy bien de la iglesia, mis hermanos, y también del pastor Patricio. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la Biblia inmediatamente, a Lucas capítulo número 3, versículos 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículo número 21 y versículo número 22. En la mañana estuvimos observando y estudiando los patrones de oración. De verdad, hermanos, que hay mucha riqueza espiritual al ver el ejemplo de los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo ellos se centraron en un área específica según el ministerio que Dios les expresó a cada uno de ellos. Partiendo desde Abraham, siguiendo desde Moisés, y así cada uno de ellos tenían una misión en particular, y según esa obra que Dios les había encargado, ellos centraron su vida de oración. Si no hubiesen ellos centrado su vida en oración de esa manera, probablemente no hubiesen podido, hermanos, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y la oración es fundamental para muchas cosas. Vimos en el Nuevo Testamento también ejemplos de los discípulos, vimos ejemplos de Pablo. Dejé otros ejemplos de lado por cosas de tiempo, pero mis hermanos, hay tantos ejemplos de oración en el Nuevo Testamento. Hay tanto que nosotros podemos ver y podemos estudiar de situaciones que ellos vivieron que se asemejan mucho a las situaciones que nosotros también podemos vivir como hijos de Dios. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. El pecado sigue siendo el mismo. Las buenas obras siguen siendo las mismas. Y el Señor dijo que Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, lo que cambia son las personas, lo que cambian son los tiempos, pero hay cosas que siguen siendo exactamente iguales. Y una de ellas son los patrones que el Señor nos dejó para que nosotros sigamos. Y no estamos solos, tenemos herramientas en nuestras manos para que nosotros podamos enfrentar aquellas cosas que nos vienen encima. Aquí en el libro de Lucas, capítulo número 3, versículo 21 y versículo número 22, tenemos lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, gracias por darnos la bendición de estar compartiendo la Escritura una vez más, Señor, aquí en Coyhaique. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana, cada niño, joven, Señor, jovencita, que ha dispuesto en su corazón, Señor, separar un tiempo específico para aprender de ella. Te ruego, Padre, que nos dirijas, que nos ayudes y que nos enseñes, Señor, aquellas cosas de las que a veces cuesta, Señor, aprender o cuesta practicar. Te ruego, Padre, tu dirección en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Uno no necesita ver profundamente la vida de Jesús para ver la oración en su vida. Su existencia en esta vida no muestra ninguna debilidad, sino que revela su humanidad perfecta. Y esta humanidad Él la muestra con una vida de oración que Él llevaba en cada área de su vida, en cada punto importante que Él mostró entre nosotros. Él la vivió en oración, la vivió en comunión con Dios. No encontramos nosotros en la Biblia alguna decisión que Jesús haya tomado sin antes haber orado. Y eso a usted y a mí nos lleva a tener un ejemplo claro de la actitud que necesitamos tomar cuando enfrentamos situaciones, ya sean situaciones negativas o situaciones positivas. Porque no todo es malo en la vida, hermanos, ¿cierto?
hay victorias, hay proyectos, hay una visión de futuro de la que necesita ser bañada en oración, ya sea para prosperidad del hogar, ya sea para bendición en la iglesia, ya sea en algún ministerio específico, necesitamos orar. Necesitamos llevar todo delante de la presencia de Dios. Hay un objetivo en todo lo que estamos viendo, y esto es que podamos nosotros mostrar cada parte de la vida de Jesús, y cada parte de la vida de Jesús Él la basó en oración. Su vida de oración era tan efectiva que los discípulos se acercaron a Él. Mire, vaya por favor a Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo número 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le pidió aquí uno de sus discípulos al Señor? Le pidió: enséñanos a orar. Y le pidió esto porque lo vio orando. Vio la forma en la que él oraba. Lo más probable es que escuchó las palabras que él estaba refiriendo al Padre. Vio de la forma y de la manera. Hermanos, él no pidió que les enseñase a predicar. Él no les pidió el registro del seminario al que el Señor fue. Él no les pidió el discipulado número tanto. ¿Qué le pidió el discípulo al Señor? Enséñanos a orar. Porque él tenía esa necesidad. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que ver el ejemplo de Jesús en oración como algo profundo, un ejemplo grande, supremo en nuestra vida para poder llevar a la práctica. El ejemplo de él, mis hermanos, es fundamental. Necesitamos establecer, mis hermanos, que no importando todos los hombres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, Jesucristo sobresale ante todos como un ejemplo de oración. Y lo vemos en esto. Él abrió las puertas del cielo para que a través de la oración, a través de recibir a Jesús en nuestros corazones, podamos ir a la gloria del Padre. Y antes de que Él fuera a la cruz, ¿qué hizo? Oró. Oró. Por eso les digo que el ejemplo supremo, el patrón perfecto de oración, nosotros lo tenemos aquí, en nuestros ojos, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, la Escritura dice de la siguiente manera, esto lo leímos al principio, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando. Y orando. ¿Quién oraba? ¿De quién está hablando este versículo? Jesús estaba orando. Y después de haber orado, ¿qué sucedió? Dice: y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, el bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio. El bautismo de Jesús marca el inicio de toda la obra redentora que Él mostró a este mundo. Y Él, todo este ministerio lo inició ¿cómo? En oración. Lo inició en oración. Es tan importante, hermanos, que cada proyecto que usted inicie, lo inicie en oración. Es tan importante que cada decisión que usted vaya a tomar en su vida, la tome en oración. Es tan importante que cada punto que va a marcar un antes y un después en su vida, en su testimonio, usted lo bañe de oración. El lugar donde voy a vivir, lo que voy a estudiar,
¿Dónde me voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Hay alguien que esté pronto al matrimonio aquí o no? Depende de algún viaje por aquí y por allá, ¿verdad? Hay que estar orando por eso. Hermanos, hay que estar orando por eso. Es tan importante. Mire, cuando yo estaba pretendiendo a mi esposa, yo tuve un tiempo de oración bien prolongado por ella. Bien prolongado. Mínimo fueron 7 años de oración por ella, hermanos. Aproximadamente. Javi quizás conoce más a Carly. Ella sabe cómo es. Y yo no tenía por dónde, hermanos. De verdad. Les recuerdo que ella tenía un versículo conmigo. ¿Se acuerdan cuál era o no? Si yo se los dije. Ya. No lo voy a decir. Pero Dios sobró. Y creo que ella no se equivocó ni yo me equivoqué, hermanos. Servimos al Señor juntos. Pero conozco matrimonios donde ella no quiere servir al Señor. O no sigue la visión que Dios le dio a su esposo. Conozco matrimonios donde él no quiere servir al Señor. Simplemente porque se basaron quizás en belleza, quizás en sentimientos, que van y vienen. Y no bañaron su relación en oración. No lo hicieron. Qué bendición, mis hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones y estamos seguros de tomarla. ¿Por qué? Porque oramos y el Señor nos respondió y nos dijo sí. Adelante, abrió las puertas. El Señor, para comenzar su ministerio, mis hermanos, para recibir el poder del Espíritu Santo, la Escritura dice que primero Él oró. Y también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Hermanos, Cristo tuvo una dependencia del poder del Espíritu Santo y recibió este poder del Espíritu Santo por medio de la oración en el río Jordán. Y es tan importante que nosotros notemos estos ejemplos. A veces los pasamos como lectura liviana, ¿cierto? A veces esto es algo que nosotros tenemos como registro de historia. Ah, sí, el bautismo de Jesús. Pero estos pequeños puntos, como orando, antes de que el cielo se abriera, antes de que descendiese el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, antes de que el Señor diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Antes de todo eso, Jesús primero oró. Jamás el cielo se le va a abrir a usted en respuesta a la oración si primero no ora. No espere respuesta de Dios si no permanece en oración. Y esto no significa como una oración de cuando tengo hambre antes del almuerzo, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. No, esto se trata, mis hermanos, de un tiempo de oración de calidad, un tiempo de oración prolongado. Darle la importancia que merece. Es tan importante el proyecto y denle el peso de la importancia del proyecto al tiempo prolongado de oración que usted va a tener en él. ¿Me entiende? Si usted ora 2 minutos, 1 minuto por un proyecto, es porque el proyecto quizás no es tan importante para usted. Pero si usted le da énfasis a la oración por el proyecto que usted tiene, proyecto de vida, proyecto de sus hijos, hermanos, para una familia cristiana no hay un proyecto más importante que el proyecto de vida de sus hijos. Y usted necesita estar orando por ello. ¿Es importante para usted sus hijos? Ahí sabe cuánto usted necesita mantener en oración a sus hijos, ¿verdad? Hay niños que son más fáciles, otros más difíciles. Hay jóvenes que son más fáciles, otros más difíciles. Y mientras más difícil sea, más oración necesita. Y mientras más sencillo sea, más oración necesita. Hermano, necesita orar por los suyos, ¿verdad? ¿Están conmigo, cierto? Jesús oró para comenzar su ministerio. Estamos viendo el patrón el perfecto patrón de oración que es Jesús. Él, para iniciar todo lo que estaba haciendo, oró.
Si ustedes van ahí a Juan capítulo número 11, versículo 41, Juan capítulo 11, versículo 41, la Escritura dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, por haberme oído. Versículo número 44, dice, aquí estamos en... Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos nosotros que Jesús, para comenzar su ministerio, oró, pero para completar su ministerio, mis hermanos, Él también oró. Él oraba cada vez que iba a hacer algo. Aquí nosotros vemos el ejemplo de la resurrección de Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús antes de... Jesús, si lo hubiese mandado y hubiese dicho, Lázaro, sal fuera, sin orar, sin nada, ¿Lázaro hubiese salido fuera? Sí, porque Él era y Él es Dios. Él tenía todo el poder. ¿Pero por qué Él oró, hermanos? Aquí nos dice, yo sabía que, Padre, tú me oyes, pero yo quería que la gente viera tu poder. Qué maravilla, mis hermanos, cuando oramos y el Señor nos responde y todos se enteran de eso. En las mañanas yo le conté un testimonio de que reciente en Lanco, de una hermana que va a tener un bebé. Y lo que se me olvidó mencionar ahí es que no fue fertilización artificial, fue de manera natural. Cosa que era quizás en un 98 o quizás 100% de probabilidad de que no pudiese tener un bebé. Y Dios lo hizo. ¿Por medio de qué? De la oración. Por medio de la oración. Y nos podemos gozar con eso porque Dios respondió, mis hermanos, las oraciones de esta hermana. Jesús oró en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Patrones de oración. ¿Qué debo hacer cuando voy a iniciar un proyecto? ¿Qué voy a hacer cuando tengo algo importante en mis manos? Primero, orar. Primero, orar. ¿Verdad? Segundo, cuando tengo que escoger, ¿qué debo hacer? Aquí en Lucas 6, versículo 12 y 13, Lucas 6, versículo 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche, ¿qué dice? Orando a Dios. ¿Qué pasó después? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Interesante, ¿cierto? Aquellas personas que iban a caminar con él durante esos 3 años y medio. Aquellas personas a los que él iba a encargar el evangelio en la gran comisión. Aquellas personas que iban a ser los encargados de masificar el evangelio por toda la región. Aquellas personas que en el día de Pentecostés iban a recibir el Espíritu Santo, iban a hablar en otros idiomas e iban a irse a aquellos lugares para que el evangelio sea expandido. Aquellas personas, mis hermanos, que iban a hacer una gran obra y que él iba a traspasar la doctrina que usted y yo tenemos hoy. No los escogió a de Pin Marí de Dopingüe. No los escogió así al dedo, tú, como ayer escogieron los capitanes de los equipos en el fútbol, ¿cierto? Ayer no oraron, por eso hubo un equipo que recibió más goles que el otro, ¿verdad? Es broma eso, hermanos. Cuando estamos en decisiones
importantes, debemos orar. Jesús sabía que la decisión que iba a tomar escogiendo a sus apóstoles era la que iba a marcar una gran diferencia en el avance y en el poder del Evangelio en este mundo. Por lo tanto, él oró. Y no oró 30 minutos. No oró 5 minutos. ¿Cuánto dice la Escritura que él oró? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Para iniciar su ministerio, él oró. Para completar su ministerio, él oró. En Marcos capítulo 6, versículo 44. Marcos capítulo 6. Un poco más atrás. Marcos capítulo 6, versículo 44 al versículo 46. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos nosotros que en el inicio de una obra que él hizo, como resucitar a Lázaro, él oró. Vemos nosotros que después de él alimentar a esas 5,000 hombres, dice la Escritura, sin contar mujeres y niños, cuando terminó eso, él se fue a orar. Hermanos, hay desgaste en la victoria. Hay desgaste en la victoria. Se dice que personas caen más frecuentemente después de una victoria que de una derrota. La victoria a nosotros nos hace bajar las defensas. Oh, estoy bien, mira lo que hicimos, de cuánta gente ganamos, salimos aquí, estuvimos acá. Hermanos, cada vez que usted complete algo para el Señor o complete algo propio en su vida, arrodíllese a orar. Tuvo una gran victoria, arrodíllese a orar. Arrodíllese a orar. Y planifíquelo. Planifíquelo. Qué necesario es orar, mis hermanos. Es fundamental para el creyente. En Lucas capítulo 5, versículo 15, un poco más adelante, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice, pero su fama se extendía más y más. ¿Qué es fama? Es ser conocido. Hoy día muchas personas quieren ser famosas, ¿verdad? Mucha gente quiere hacerse un nombre. Muchas personas quieren ser conocidas en diferentes partes. Yo a veces veo tantos predicadores en internet que quieren que su nombre sea conocido y todo lo demás. Hermanos, recuerde usted que en la Torre de Babel, una de las cosas que la gente quería era hacerse un nombre. Hacerse un nombre. Pero bueno, ese es otro punto. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, ¿qué dice? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. 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 Él valoraba más su vida de oración que su obra misma que él hacía. Porque si su vida de oración estaba de acuerdo a la voluntad del Padre, su obra se iba a ejecutar. ¿Me entiende? Hermanos, es más importante lo que nosotros somos dentro que lo que hacemos fuera. Usted puede ser, yo puedo ser alguien que está demostrando muchas habilidades, muchos talentos por fuera, pero si mi vida de oración no está de acuerdo a lo que estoy mostrando,
lamentablemente no hay poder en lo que estoy haciendo, mis hermanos. Porque el poder está en la oración. El poder está en la oración. Una iglesia poderosa, mis hermanos, en el Señor, es una iglesia que ora. Es una iglesia que tiene como suma importancia ese tiempo especial, tanto antes como después, tanto durante como en el transcurso, mis hermanos, orando. En Lucas capítulo 22, versículo 39, esto es tremendo lo que vamos a ver ahora. Mire, en Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante, la Escritura dice lo siguiente: y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, ¿ya? Siempre me ha gustado la distancia de la Biblia, un tiro de piedra. Hay que tirar una piedra para ver cuánto es esa distancia, depende de la fuerza de cada uno. Todo esto está ¿cómo se llama? Ya medido, ya hay medidas en la Biblia, si usted quiere ver eso. Y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del Señor, ¿para qué, hermanos? Para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hace 2 semanas atrás que yo vine, estuvimos en un estudio referente a los pensamientos. Ese estudio yo lo estoy realizando en Lanco, y la semana pasada estuve mostrando estos versículos de las luchas mentales que Jesús tuvo en este lugar, en el Monte de los Olivos. Es increíble, mis hermanos, lo que el Señor vivió aquí. Es increíble cuántos pensamientos pasaron por su mente. Mire, fíjese usted, el Señor le dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, le está diciendo: Señor, si es posible, no me hagas pasar esto, por favor. Él sabía lo que se le venía. Él sabía de la traición. Él sabía de las burlas. Él sabía del flagelo que le iban a hacer pasar. Él sabía de todo lo que... él sabía que iba a estar colgado en una cruz. Él lo sabía. Y es la razón del por qué, después que él terminó de decir esto, dice: se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Para fortalecerle. El Señor le respondió y le dijo: es necesario. Aquí te envío un ángel para que te fortalezcas. En los tiempos más difíciles, más caóticos, en los tiempos de más incertidumbre que una persona puede tener, en los tiempos de vulnerabilidad, en los tiempos de una ansiedad tremenda, la oración es la única que nos puede fortalecer, mis hermanos. La oración en el Señor. La oración en el Padre. Mire, yo le dije a hermano Nacho, hermano Ignacio, el diablo le está haciendo una jugada de ajedrez a la iglesia. Con todo lo vivido y todo lo pasado. Pero ustedes pueden tener el jaque mate si se juntan en oración. Fue rico ayer haber jugado fútbol, hermanos. Pero ese mismo grupo, júntese y oren. Oren. Enfóquense en la gloria de Dios en respuesta a todo lo sucedido. Ya sea para la familia, para la misma persona involucrada y la iglesia en general. Y ustedes van a ver cómo Dios responde, mis hermanos.
Porque en los tiempos difíciles, Dios se perfecciona en milagros. Dios se perfecciona en respuestas. Oren, oren. Las veces que nosotros hemos vivido tiempos difíciles en blanco, lo único que nos mantuvo en oración, en pie fue la oración. Lo único. Lo único que nos hizo permanecer en el ministerio junto con mi esposa es la oración. Lo único que nos llevó a ser fieles a Él es mantener esa vida de fidelidad en oración, mis hermanos. Jesús estaba en una situación difícil aquí. La Escritura dice que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Su sistema nervioso estaba a no más poder. Sus vasos capilares se le rompieron. Y eso ocurre cuando el sistema nervioso ya está colapsando, mis hermanos. Cuando ya es demasiado el nervio que una persona puede tener en sí, ocurre ese tipo de situación. La tensión estaba al máximo. Y el Señor envió un ángel para fortalecerle. El Señor envió un ángel para hablarle. ¿No tenemos registro de lo que el ángel le dijo? Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, el Señor le respondió a nuestro Creador. Le respondió a Jesús humanado. Le respondió a aquel que entregó su vida por usted y por mí. Y una obra pudo ejecutarse en la cruz del Calvario solamente por amor. Pero una obra que fue bañada en oración. Oración importante que Él le daba la importancia que merecía. Jesús no tan solamente oró por Él mismo. Aquí en el capítulo 22, versículo 32, capítulo 22, versículo número 32, versículo 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué dice? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús es un patrón de oración. No tan solamente oró por su obra, sino que oró por aquellos a los cuales Él estaba enseñando. Esto es una oración intercesora. Es una oración, mis hermanos, que Él hizo por sus discípulos y específicamente por uno en particular. Jesús oró para que su fe no falte. Hermanos, si hay algo que ustedes pueden hacer por mí, por hermano Ignacio, por su pastor y por cada uno de los hermanos de la iglesia, es orar que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no falte. Porque muchas veces nosotros vemos a hombres de Dios, vemos a cristianos fuertes, pero un cristiano fuerte también puede transformarse en un cristiano débil, si no se cuida. Un cristiano fuerte también puede ser un cristiano débil si deja la oración de lado. Ninguno de nosotros tiene su espiritualidad asegurada solamente por haber recibido a Cristo, hermanos. ¿Me entienden? ¿Están conmigo, verdad? ¿Están aquí, cierto, hermanos? El blanco le digo a los hermanos, estamos en la predicación, no esté pensando en qué voy a cocinar después, no esté pensando en cómo voy a arreglar a los niños para más rato. Después piensen en eso, después que termine la reunión. En Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo oró para que el gozo de sus discípulos sea cumplido. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Él también oró, mis hermanos, para que ellos sean protegidos de la maldad. En Juan capítulo 17, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Él oró por estas cosas. Él oró, mis hermanos, para que ellos también viviesen en una comunión cercana. En Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oró por la unidad de los discípulos. Su oración hoy día en la noche, mis hermanos, tiene que ir en intercesión por sabiduría para los líderes de la iglesia. Su oración esta noche tiene que ir en intercesión para que la iglesia sea una en Cristo. Una en Cristo. La iglesia está compuesta de diferentes personas, con diferentes personalidades, con diferentes crianzas, ya con diferentes ámbitos laborales, con diferentes pensamientos, pero en Cristo todos podemos ser uno. Todos podemos ser uno. Y eso es una maravilla, mis hermanos, que en Cristo podemos ser uno. El Señor les enseñó a ellos que orar los acerca al trono de la gracia de Dios. En Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. En Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto era lo que le enseñaba Jesús a sus discípulos en cuanto a la oración. Era lo que Él les mostraba a sus discípulos a través del ejemplo en cuanto a la oración, mis hermanos. Hay una lista que nosotros encontramos en la Escritura de la voluntad de Dios en la oración. Esto lo voy a nombrar por temas de tiempo. Lo mismo que en delante, si usted necesita esto, yo se lo puedo dejar, no hay ningún problema, solamente necesita pedirlo. En la mañana terminé y hermano Henry me dijo, pastor, sus apuntes son míos. Ya, hermano, ahí está, le dije, ya, y se los llevó para Puerto Aysén. Pero si usted los quiere, ahí están. Salvación, sabiduría y guía, victoria sobre el pecado, nuestras necesidades, enfermedades, por el gobierno, por nuestros enemigos, misioneros, por la conversión de Israel. Son cosas en las que nosotros debemos permanecer en oración. El retorno de Cristo, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oró para que Cristo venga? ¿Cierto? Hay algunos que quieren que Cristo venga, pero después del viaje, ¿cierto? Después de ir a Constitución. ¿No, hermano Ignacio, que venga antes? Que vuelva ahora, que venga ahora, excelente. Qué hombre de poca fe, hermano. ¿Cómo debemos orar? En el nombre de Cristo, en la voluntad de Dios, en santidad, en santidad, en santidad. Hay gente que ora muy lindo, de la boca para afuera. Hay gente, hermanos, que a veces no puede urdir bien las oraciones. Hay gente que a veces quizás su forma de hablar no es la mejor. Hay gente que a veces no conoce tantas palabras. Yo conozco en particular algunas personas que viven en el campo allá. Y como no hablan mucho con gente, pasan más con las vacas que con gente, ¿ya? Cuando ellos van a hablar con alguien, o se tupen, o pasa algo, ¿me entiendes? Pasa algo. Pero uno puede percibir que pasan tiempo con Dios. Uno puede percibir de ellos que hay santidad. Y es increíble, hermanos. No es nuestra palabrería, es nuestra santidad. No es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros somos. Tiene que estar alineado con lo que decimos. Creyendo. Tenemos que orar fervientemente, aceptando la voluntad de Dios, aceptando las condiciones que Dios nos pone en la oración. La oración debe ser hecha como Dios lo exige. Debemos estar dispuestos a vivir en santidad, orar con fe, hacer nuestra petición en el nombre de Cristo. Y esto también
se alinea con aceptar las respuestas que Dios tiene a nuestras oraciones, porque no siempre Dios responde de la misma manera, de la misma forma. Las respuestas pueden venir ahí mismo. Mira, Isaías 65:24 dice: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Las respuestas pueden venir después. En Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Las respuestas pueden ser diferentes a las que nosotros esperamos. Pablo oró en 2 Corintios 12, del 7 al 10, él oró para que Dios quitase el aguijón de su carne. Oró para eso. ¿Pero qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor no quitó su aguijón, no lo quitó, sino lo que Dios hizo fue darle gracia. Y le dijo a él: bástate mi gracia. Esto que te estoy dando va a ir en reemplazo a lo que tú me estás pidiendo. Porque lo que yo te estoy dando va a ser lo que te va a servir a ti. Y ahí es a veces donde nosotros no entendemos, porque queremos que Dios responda como yo quiero, pero Dios nos está respondiendo de una forma diferente, ¿verdad? Y la respuesta a veces puede que no llegue nunca. Y la razón de eso, mis hermanos, la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Dios jamás va a dejar sin respuesta a una oración que está hecha y está diseñada para bendecir a otros. Pero cuando la oración es egoísta, mis hermanos, probablemente Dios va a decir no. Cuando Jesús estaba enfrentando la muerte, cuando estaba ahí, en Mateo 27:46, dice la Escritura: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto que vemos aquí es una conversación con Dios. ¿Y qué es orar? Es conversar con Dios. Él en este momento estaba en una comunicación con Dios, estaba orando. Mire, Jesús en este momento estaba enfrentando el propósito por el cual Él vino a este mundo. Jesús en este momento estaba enfrentando en carne propia por lo que había estado orando por fortalecimiento durante todo su ministerio. En ese momento exacto, el poder de las oraciones que Él tuvo antes lo sostuvieron. Hermanos, quizás usted está viviendo una buena vida hoy. Quizás no tiene grandes dificultades, pero aún así usted necesita orar. Porque en los tiempos difíciles lo único que le va a sostener es el poder de la oración en el Señor. Es el poder de la oración en el Señor. Cuando en Lanco las cosas andan bien, yo digo: Señor, ¿qué está pasando? Por favor, protégenos, ayúdanos, fortalécenos, fortalece a los líderes, fortaléceme a mí, porque yo sé que en algún momento el enemigo va a atacar. Sé que en algún momento va a suceder algo. Pasa un par de semanas y me llaman: pastor, necesitamos... Ay. Y en esos momentos
lo único que sostiene es la oración. La oración. En Lucas capítulo 23, versículo 34, ya estoy terminando con esto, me faltan solamente 2 puntos que estoy mencionando. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en el tiempo más difícil, Él mostró compasión. Una persona que permanece en oración, mis hermanos, va a ser una persona que constantemente va a mostrar compasión. Ahora, compasión no significa ser permisivo. ¿Me entienden? Porque Dios también es justicia. Pero aquí nosotros podemos ver que la compasión lo llevó a interceder por aquellas personas que lo estaban crucificando. No hay un ejemplo más grande de compasión que la oración que Jesús expresó al Padre por aquellas personas que le estaban dando muerte. Ahí mismo, un poco más adelante, Lucas 23, 46, dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué quise terminar con este versículo? Porque Jesús, cuando inició su ministerio, lo inició orando. Jesús, cuando terminó su obra, cuando terminó su ministerio en la cruz, lo terminó orando. Su vida completa fue basada en la oración. Y eso nos deja un ejemplo a usted y me deja un ejemplo a mí, hermanos. Que aún en ese último instante en el que Él pagó el pecado por todos nosotros, mis hermanos, de una manera completa, Jesús lo terminó en oración. Y qué bendición es eso. Él nos dejó un gran ejemplo. El patrón perfecto de oración está en Jesús. Padre, gracias por darnos la bendición, Señor, de haber estudiado la Escritura, Señor, durante este día. Gracias por este ejemplo tan grande que usted nos ha mostrado, Señor. Gracias, Padre, porque nos insta, nos muestra en cada momento, Señor, que necesitamos permanecer en ti en oración. Perdónanos, Señor, cada vez que no lo hacemos. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos pretender depender de nosotros mismos. Dependemos de ti, Señor. Dejo en tu mano este tiempo hermoso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Perfecto.